Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Oscar Morales y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Espectro Podcast. Estoy muy feliz de acompañarte semana con semana y aquí estamos presentes una nueva semana. 11 de diciembre, espero que te encuentres lista para escuchar las historias que tengo preparadas para ti el día de hoy. Te recuerdo que para escuchar estas historias te recomiendo buscar un momento de calma en tu día, cerrar los ojos e imaginarte estos escenarios acorde a tus pensamientos. Estas historias que estoy a punto de compartir contigo se me fueron enviadas a través del correo electrónico. Acompáñame a escuchar la primera historia que es enviada de manera anónima, pero más que interesante, puesto que se trata de un conductor perteneciente al transporte colectivo Metro. Vamos con esta primera historia. Casi al finalizar el servicio de la línea 3 del metro, empezó a fallar la señalización. Cuando se terminó el servicio, mandaron personal para reparar la falla y llegaron a la estación Hospital General a la 1 de la mañana. Estuvieron trabajando en la interestación. Al dar las 3 de la madrugada, uno del personal que estaba atendiendo la falla dijo con un tono de alarma: ¿Escucharon eso? Todos lo voltearon a ver con extrañeza, pero el silencio era absoluto. En ese preciso momento, empezaron a escuchar una leve voz que decía: «Mamá». Intrigados, los trabajadores miraron a su alrededor. La voz sonaba tenue, como si viniera de la lejanía. Entonces, uno de ellos señaló hacia el fondo del túnel, apenas iluminado por unos cuantos focos. En ese instante, vieron lo que parecía ser la silueta de un niño. La figura se movía lentamente hacia ellos. Uno de los trabajadores, tratando de mantener la calma, le preguntó: «¿Qué haces aquí?». Lo siguiente que se escuchó fue solo un lamento. Todos estábamos desconcertados. A medida que los trabajadores se acercaban al niño, los lamentos se hacían más intensos. El ambiente se volvía más opresivo con cada paso que daban. Entonces el niño se detuvo. Su figura se veía cada vez más clara bajo la luz tenue, pero algo en su presencia resultaba profundamente inquietante. De pronto, todos sintieron un escalofrío cuando el niño empezó a desvanecerse frente a sus ojos. En un instante, desapareció por completo, solo para reaparecer al fondo del túnel, donde la oscuridad era más densa que nunca. El grupo retrocedió instintivamente hasta llegar a la estación Hospital General. Justo antes de alcanzar la luz, el niño emitió un lamento. Su voz se desvaneció junto con él, dejando el túnel sumido en el silencio. Los trabajadores, invadidos por el miedo, salieron de allí lo más rápido que pudieron. Días después investigaron lo ocurrido y descubrieron una historia perturbadora. Tiempo atrás, en esta misma estación, una mujer había caído a las vías del tren. Y aunque lograron rescatarla, no fue la misma suerte con su hijo. Algunos dicen que el espíritu del niño sigue vagando por los túneles, buscando a su madre entre las sombras. Híjole, son particularmente estas historias las que me pesa leer en ocasiones, porque tienen que ver con un hecho trágico que da como resultado el sentimiento de tristeza, el sentimiento de abandono, que según dicen, algunas de estas entidades sufren pues de estas mismas circunstancias de abandono, de que no saben que están muertos, y es difícil leer historias así. Y no me imagino que escucharlas sea diferente. Recuerda que si tienes alguna historia, la puedes hacer llegar a través de espectropodcast@gmail.com, Espectro con K, o si estás en YouTube, la puedes dejar en los comentarios. La siguiente historia es de una persona que se hace llamar Isabela García. Vamos con esta siguiente historia para el capítulo de Espectro Podcast del día de hoy. Hola chicos, les comparto una experiencia que tiene apenas unos pocos días que sucedió. Justamente estaba escribiendo en el grupo sobre algunos relatos que me han pasado. A esta hora mis niños y mi esposo están durmiendo, pero entonces escuché unos murmullos
de infantes. Pensé que podría ser uno de ellos, pero recordé que están profundamente dormidos porque mañana tienen que ir por la mañana a la escuela. Luego se escuchó el sonido de alguien viendo algo en el celular. Es como si hubieran cerrado una aplicación o algo similar. Esto último también me pareció raro, porque los celulares de los niños los dejamos en otra habitación y nadie los saca de ahí. Fue en ese momento que, sentada en la mesa del comedor, escuché un sonido. Esto fue lo que más me llamó la atención, porque en este departamento solo estamos mi esposo, mis niños y yo. Nadie más. Sin embargo, he vivido experiencias más aterradoras desde que era niña. No me dio miedo. Con calma susurré, no tengo miedo, y me levanté para ir al baño. Les comento que el lugar en donde vivimos es un departamento con 3 habitaciones, pero solo dormimos todos juntos en una sola habitación. Esto es porque han pasado cosas muy extrañas y desagradables desde que empezaron a construir el lugar. Como madre, siento que estando con los niños puedo cuidarlos mejor y estar más al pendiente de ellos, ya que aún están muy pequeños. Mis niños también han visto y escuchado cosas, pero quien parece llevarse la peor parte es mi suegra. Ella vive en otro departamento dentro del mismo edificio. Asegura ver personas y animales que no están allí. Estas entidades la molestan constantemente. Hace un tiempo comenzó a bajar de peso de manera alarmante y no puede dormir muy bien. Afortunadamente ya vinieron unas personas para ayudarla. Ellos nos dijeron que le estaban haciendo brujería y que iban a trabajar para limpiar y protegerla. Algo curioso que hemos notado es que estas entidades o presencias solo molestan a los que tienen lazo sanguíneo con nuestra familia. Con mi suegra parece haber más coraje o intención negativa. No sabemos por qué. Todo esto comenzó desde la construcción de los departamentos. Parece que no hay algo relacionado con el terreno o la historia del lugar. No sé cómo me desvié un poco del tema inicial, pero todo esto está conectado. Es interesante y aterrador a la vez, porque es completamente real. Muchísimas gracias, Isabela, por compartir tu historia. Ya la estamos compartiendo por acá por Espectro Podcast. Y bueno, el tema de la brujería es un tema del que hemos hablado bastante en este podcast, sobre todo en unos últimos capítulos. Hace algunos 4 capítulos estuvimos hablando bastante sobre ese tema y volviendo a lo que incluso comenté en los episodios en los que colaboré con amigos míos, esta parte resulta particularmente aterradora, considerando que de ser real es algo que te hace directamente una persona viva. Entonces, eso es lo que en lo personal a mí me queja. Vamos con la siguiente historia, que también es enviada de manera anónima. Esta última historia del capítulo del día de hoy dice así. Esto pasó hace muchos años, cuando yo tenía alrededor de 7. Vengo de un pueblo y una noche estábamos en la cocina con mis padres, mis 2 hermanos y yo. Eran aproximadamente las 9 de la noche, tampoco era tan tarde. Mi mamá estaba a punto de servirnos la cena. Mis hermanos, que eran un poco mayores, tenían 9 y 10 años respectivamente. Estábamos platicando tranquilamente cuando de repente comenzamos a escuchar un lamento. Era un sonido feo, como si alguien estuviera sufriendo mucho, casi agonizando. Todo quedó en silencio mientras intentábamos prestar atención al ruido. Cuando más escuchábamos, más claro se volvía. Un sonido desgarrador que provenía del exterior. Al lado de nuestra casa, a unos 3 metros de distancia, vivía una viejita que estaba muy enferma. Ella solo vivía con su nieta, que en ese entonces tenía unos 11 años. La señora ya estaba en cama, debido a su delicado estado de salud. En los pueblos las casas no están pegadas unas con otras. Mi mamá, intentando calmarnos, nos dijo: no tengan miedo, seguramente es la señora que se está quejando porque le duele algo. Sin embargo, mis 2 hermanos, curiosos y decididos, no quisieron quedarse con la duda. Salieron de la casa para investigar y todos los seguimos. Pronto nos dimos cuenta de que ese ruido tan horrible no provenía de la casa de la viejita,
sino de detrás, desde el monte. Entre más escuchábamos, parecía que el sonido se alejaba poco a poco. Mis hermanos, armados con una lámpara y acompañados por nuestros perros, decidieron seguir el origen de los lamentos. Yo no fui, porque me daba mucho miedo. Ellos se adentraron entre la maleza, mientras yo y mi mamá nos quedamos en casa. No se alejaron mucho, tal vez unos 15 metros de distancia, antes de regresar. Cuando volvieron, le dijeron a mi mamá que los lamentos habían seguido alejándose, haciéndose más y más lejanos, hasta que decidieron no avanzar más y regresar. Nunca supimos qué era aquello que habíamos escuchado esa noche. Días después, la viejita falleció, dejando a su nieta sola en casa. Fue una experiencia que quedó grabada en mi memoria. Un misterio de esos que ocurren en los pueblos y que siempre dan de qué hablar. Muchísimas gracias por compartir tu historia. A ti que me estás escuchando, te recuerdo que si te gustaron estas historias, puedes apoyarme con un like, con un comentario, en donde sea que me estés escuchando. Estas historias de los pueblos me parecen mágicas incluso. He escuchado ya bastantes y todavía tengo algunas por ahí. Y de personas que conozco que también tienen unas historias bien interesantes acontecidas en pueblos, porque pareciera que, como son lugares alejados de la contaminación de la ciudad o de toda la gente, de todo el ruido, entonces parecen hacerse notar con más frecuencia. Yo dejo el capítulo por aquí, invitándote abiertamente a que compartas tu historia para compartirla en un próximo episodio de Espectro Podcast. Yo fui Oscar Morales y estuve muy contento de acompañarte en tu dosis semanal de historias de terror. Nos vemos en una próxima.